Hola, muy buenos días. Me presento, mi nombre es Esmeralda Gutiérrez. Pues el día de hoy quiero que compartamos un poco y sobre todo dialoguemos sobre lo que sería el conflicto armado interno. Entre ellos, pues vamos a conocer una parte importante de lo que es en la historia de Guatemala, sobre lo que es guerra civil y guerra revolucionaria. Asimismo, pues espero que contemos con la participación de todos y pues que más que todo lo que sería profundizar sobre el tema y dar a conocer lo que en realidad sucedió y para que esto no quede en historia nada más, sino que siempre siga presente para el bienestar de todos los guatemaltecos y sobre todo pues para que tengamos mucho más empatía por las personas y sobre todo por todas aquellas personas que fueron víctimas y que sufrieron de lo que es esta guerra civil conocida como el conflicto armado interno de Guatemala. Bueno, con esto vamos a empezar con lo que es una presentación. Quiero que lo vean. Es una presentación sobre lo que vamos a tratar sobre la definición, como les comentaba, de lo que es una guerra civil y una guerra revolucionaria. Entre ellos, cómo se desató lo que fue el conflicto y sobre las víctimas. Bueno, empecemos. Definición. ¿Qué es una guerra? Bueno, una guerra es el enfrentamiento entre dos fuerzas militares. Esto quiere decir que se da en un tiempo prolongado, en la cual se producen batallas o enfrentamientos que tienen como consecuencia personas heridas, como les comentaba, muertas entre los bandos y muchas veces entre cada una de las personas involucradas. Lo que quiere decir lo que es una guerra civil. Una guerra civil es entre dos o más grupos sociales, comunidades o sociales, o asimismo lo que serían los bandos políticos de un mismo país. Esto siempre sucede lo que es internamente, no lo que es por fuera de lo que sería el país. Entonces, esto es que recurren a lo que sería a la fuerza militar para imponerse el uno al otro. Sobre todo, pues, bien lo que es la ayuda, ¿sí? O se resguardan sobre lo que sería la fuerza militar. Una guerra revolucionaria, que es una guerra revolucionaria. Este es un proceso militar que se llevó a cabo un grupo definido ideológicamente como revolucionario, que desea transformar radicalmente el sistema social. Esto quiere decir que un grupo de personas desean transformar o cambiar lo que sería la ideología, o sea, el pensamiento de las demás personas para que puedan pensar lo mismo que ellos. Muy bien, veamos qué es el conflicto armado interno. Quiero que entremos mucho más en ese tema para que podamos conocer un poco más sobre lo que es la guerra civil, o más conocido también como el conflicto armado, o lo que sería la guerra de 36 años. Muy bien, se le llama conflicto armado interno al enfrentamiento que se da entre las fuerzas gubernamentales de una nación y grupos armados disidentes. Los grupos disidentes organizados son aquellos que poseen una dirección y son capaces de sostener operaciones militares con cierta regularidad en una o diferentes partes del territorio del país. Estos conflictos surgen por la existencia de desigualdades o exclusiones relevantes que se expresan a través de diferencias políticas, económicas, étnicas o religiosas.
Muchas veces también se oye hablar de guerra, guerra civil o guerra revolucionaria, como les comentaba. ¿Por qué suceden o surgen los conflictos? Esto mismo no lo muestra aquí, es por las desigualdades o las exclusiones y sobre todo por las diferencias políticas y sobre todo lo que es religión, social o lo económico. ¿Qué sucedió? Bueno, ¿qué sucedió en el conflicto armado interno? Dice, a la confrontación violenta de Guatemala que ocurrió entre 1960 y 1996, estos fueron 36 años, se le dio el nombre de conflicto armado interno. Al reconocer la lucha del movimiento revolucionario, algunas personas lo catalogaban como enfrentamiento armado, tratando de negarle representatividad a este movimiento. El conflicto fue vivido por personas que hoy en día ya son adultos y muchas de ellas ya vivieron las que personas que quedaron, las que pudieron sobrevivir al conflicto. Esto puede ser entre personas de 55 a 95 años y pueden ser de personas de que por la edad ya no estén vivas e incluso por sus hijos. Para ellos es parte de su experiencia y de su memoria. Como les comento, vivir un conflicto, lo que sería una guerra, imagínense ustedes estar en su casa, tranquilos con su familia, cuando de repente empieza una guerra. No saben qué va a pasar con su familia, viendo a militares con pistolas, siendo unos niños. Entonces, esto quiere decir de que si muchas personas sufrieron tanto lo que fueron los pequeños al ver toda la violencia que se desataba y tanto los adultos, ya que ellos ya tenían un pensamiento y ya tenían mucha más conciencia sobre la realidad. Dice, para muchas personas, especialmente para la población indígena, resultó ser una experiencia intensa y dolorosa. Las personas que más sufrieron en este conflicto armado fueron las personas indígenas. Las personas indígenas fueron tratadas bruscamente y violentamente, pues como les comentaba lo que serían los militares, y debido a esta confrontación, debido a que antes y en la actualidad podríamos decir que aún existía el racismo también fue una de las partes esenciales de lo que desató el conflicto armado interno. En esa ocasión es una frase directamente de los familiares de las víctimas del conflicto armado interno. Venimos de una larga noche de silencio y dolor. Es un dolor de que les pondría yo a ustedes qué pensarían o qué harían ustedes al saber de que no saben sobre un familiar, de que no saben sobre su mamá, de que no saben sobre su papá, sobre su hermano, dónde está. Creo que es algo que en esos momentos pues era bastante doloroso porque no sabía si estaban vivos, si estaban bien, si estaban sufriendo o diversas ocasiones. Así mismo pues quiero que sigamos lo que es analizando lo que fue el conflicto armado interno. Es algo de que, como les comento, es algo que hasta la actualidad pues sigue siendo parte de nuestra historia, sigue siendo parte trágica de lo que es la ciudad de Guatemala. No es algo bonito, no es algo que tenía que pasar porque sinceramente no. Asimismo, pues quiero que también en un momento pues les estaré presentando un poco un video para que puedan tener un poco más de la definición de cómo se desató, por qué empezó, cuáles fueron las causas y lo que sucedió durante lo que sería el conflicto armado. Entonces,
para que ustedes tengan, como les comento, tengan mucho más, más concreta lo que es la historia y pues se las estaría compartiendo. Claro que pongan mucha atención y luego ustedes me comentan. El conflicto armado interno. Guatemala vivió de 1960 a 1996 un conflicto armado interno que trajo consigo graves violaciones a los derechos humanos. Durante este periodo, muchas jóvenes se organizaron y participaron en diversos espacios sociopolíticos. Por esta razón, muchas fueron asesinadas, desaparecidas y torturadas. Durante este periodo se consolidaron las instituciones antidemocráticas y excluyentes, fruto de la historia del país y del contexto internacional. Se vivía miedo y terror. Organización estudiantil. Una de las principales formas de participar de la juventud fue a través de las organizaciones estudiantiles a nivel medio y universitario. Los y las estudiantes de aquella época no solo estaban en las aulas de clases, sino también en las calles. Estas organizaciones llevaron a cabo diversas manifestaciones para mostrar su descontento en contra del actuar del Estado de Guatemala y su inconformidad con la situación que vivía el país. Su lucha y demandas iban más allá de demandas estudiantiles, ya que se articularon con otros movimientos sociales y se unieron a las luchas sindicales, campesinas, indígenas y demás pobladores. La lucha de los y las estudiantes cobró carácter nacional. La organización más importante fue la Asociación de Estudiantes Universitarios AEU, nacida en 1920, la que se convirtió en un referente popular, pero también en un enemigo principal de las dictaduras de aquellas épocas. Otras organizaciones fueron el Frente Estudiantil de Secundaria, FES, el Frente Unido del Estudiantado Guatemalteco Organizado, FUEGO, y la Asociación de Estudiantes Normalistas. La USAC, la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC, fue uno de los principales focos de represión de la época por su compromiso denunciando los crímenes del Estado y por su proyección social a favor de un cambio político hacia un país más democrático y menos desigual. El asesinato y desapariciones de estudiantes se intensificó a partir de 1977, por lo que en 1979 se hizo el Monumento de los Mártires de la represión estatal en la Plaza de los Héroes y Mártires, dedicado a estudiantes y profesionales que desde su vocación de servicio universitario brindaron su vida y su intelecto por un país libre, próspero y con justicia social. Se calcula que más de 460 universitarios fueron asesinados o desaparecidos entre 1970 y 1996. A continuación, mencionamos algunos eventos a manera de ejemplo para que conozcas qué hacían las y los jóvenes en ese contexto. 1967. Fue torturado y asesinado el famoso poeta revolucionario Otto René Castillo a los 33 años, quien fue dirigente de la Asociación de Estudiantes del Instituto Nacional Central para Varones. 1977. Los estudiantes recibieron y acuerparon la marcha de los mineros de Ildefonso, Iztahuacán, de 300 kilómetros, que demandaban justicia social y justicia ambiental. En ella participaron 150,000 personas. El líder sindical de este movimiento fue asesinado meses después. Bueno, pues como vimos, el conflicto armado, pues más que todo, pues hubieron personas de que no estuvieron de acuerdo y por el desacuerdo, pues
Algunas de ellas fueron torturadas, fueron desaparecidas y fueron matadas. Entre ellas lo que serían estudiantes, tanto universitarios, y lo que serían sus familiares. En esta época o en este tiempo, el poder estar en contra o poder decir decir la desigualdad que uno pensaba o que sabía que era así, era un riesgo total, ya que pues lo que sería a las personas, a los militares no les gustaba que alguien les llevara la contra o que alguien les dijera las cosas como eran. Asimismo, pues ustedes se dan cuenta que hubieron bastantes organizaciones que intentaron detener lo que sería el conflicto armado interno para que ya no hubieran víctimas. Pero entre más organizaciones había, muchas personas eran desaparecidas, eran asesinadas. Creo que, como les comento y les digo, creo que es algo de que no debería porque el haber pasado, pero son cosas que no tampoco podríamos detener o lo que sería, detener o poder no que sucedan las cosas. Pero en esta ocasión, pues, espero que estén entendiendo un poco más sobre el tema en específico. Y pues así sobre todo, pues también en esta ocasión vamos a tener un cuadro comparativo de lo que sería lo que es sobre una guerra civil y una guerra revolucionaria. Como les comentaba, tal vez es algo que no llegan a entender directamente, pero quiero que les quede claro. Una guerra es un enfrentamiento entre varias personas o bandos. Normalmente siempre suelen ser del mismo país, cuyo fin es imponerse y vencer al enemigo. Asimismo, es aquel conflicto social en el que dos o más grupos humanos relativamente masivos, principalmente tribus, sociedades o naciones, se enfrentan de manera violenta, preferiblemente mediante el uso de armas de tanto índole, a menudo con resultado de muerte individual o colectiva y daños materiales de una entidad considerable. Lo que es una guerra civil. Una guerra civil es un conflicto que enfrenta a los habitantes de un mismo país o nación. Se trata de una lucha violenta entre personas que conviven en un mismo territorio, pero tienen diferentes intereses o ideologías que pretenden imponer por la fuerza. Es la denominación usada para cualquier enfrentamiento bélico donde los participantes están generalmente formados por dos o más ejes políticos contrarios generados en el mismo estado, que sería la definición de la guerra civil o el conflicto armado interno. La guerra revolucionaria es un conflicto armado de origen marxista que se manifiesta en un país, adoptado por diversos movimientos subversivos revolucionarios que se apoyan en la ideología marxista y que es fomentada y es auxiliada desde el exterior. Sus jefes buscan la conquista del poder con la ayuda de técnicas subversivas de característica política y militar, con auxilio de la población civil, ya ganada por el control progresivo de la misma y sobre la cual es desencadenada la agresión. Si se dan cuenta, en las tres, lo que sería definiciones de la guerra,
todas llevan a lo que sería la violencia, tortura, muerte y asesinatos. Nunca, en ninguna de ellas fue paz, en ninguna de ellas fue tranquilidad, en todas se genera la violencia. Asimismo, lo que sería, les hice también lo que es un pequeño afiche. El afiche se lo voy a enseñar para que lo vean bien. Aquí creo que ya lo verán mucho mejor. Y como les comentaba, es sobre lo que es la guerra, guerra civil y guerra revolucionaria. Si se pueden dar cuenta, lo que sería la guerra siempre desea y tiene por objetivo lo que es ya sea destruir, conquistar o neutralizar al enemigo. Esto quiere decir de que siempre sean, de que tengan la misma ideología, de que actúen como las demás personas o de que se divida la gente, lo que sería se divida en lo bueno y lo malo. O sea, la violencia y la paz. O sea, son muchas cosas de que están o estaban en ese tiempo el poder decir sí a las personas y decir no. El decir no en esta época se consideraba como algo muy riesgoso y sobre todo lo que terminaba siempre en algo fatal que sería la muerte. Muy bien, y para ir finalizando, les hice un pequeño resumen de todo el tema de lo que sería el conflicto armado interno, pero sobre todo enfocándose en la guerra, guerra civil y guerra revolucionaria. Esto quiere decir que es el enfrentamiento que se da entre las fuerzas gubernamentales de una nación y grupos armados disidentes. Los grupos disidentes organizados son aquellos que poseen una dirección y son capaces de sostener operaciones militares con cierta regularidad en una o diferentes partes del territorio del país. Como esto lo que sería, lo vamos a estar viendo en próximos temas, sobre lo que sería en qué parte se realiza el conflicto armado interno, por qué se desencadenó, quiénes eran las personas que estaban al mando del conflicto y quiénes ejercían el poder en esos momentos. Estos conflictos surgen por la existencia de desigualdades y exclusiones relevantes que se revisan de diferencias políticas. Como le comentaba, todo esto siempre son a las diferencias de ideologías, tanto políticas, económicas, étnicas o religiosas. Pero principalmente en esta época era lo que serían las políticas y un poco sobre la religión. La religión siempre ha tenido mucho que ver en lo que sería la historia de Guatemala. Lo que serían algunas fuerzas organizadas tomaron las armas para enfrentarse a los gobiernos, a las poderosas fuerzas económicas o al ejército para alcanzar el poder. Como pudieron ver en el video, había muchas organizaciones, entre ellas el Fuego, el Frente Estudiantil y entre varias organizaciones. Esto quiere decir de que intentaron de que ya no se desatara más. En estos casos, los movimientos políticos se vieron influidos por la disputa, lucha política o ideológica y económica entre sistemas antagónicos como lo que es el capitalismo y el liberalismo, el comunismo y el socialismo, que buscaban imponer cada una su visión, y muchas personas optaron por apoyar tendencias más autónomas y evadieron alinearse y seguir a cualquiera de estos sistemas. Muy bien, pues espero que hayan
comprendía un poco más sobre la historia de Guatemala, sobre lo que es la definición de una guerra civil y una guerra revolucionaria, pero sobre todo lo que pasó, lo que fue durante los 36 años de guerra, sobre la Guerra Fría, Guerra Civil, como es también llamada, y sobre toda la violencia que se desató, y sobre todas las muertes, violaciones y todo lo que se obtuvo de estos 26 años, que fueron los peores 26 años de Guatemala, los peores 26 años de las personas que lo vivieron. Fueron los 36 años más dolorosos para muchas personas, para muchos niños, para muchos adultos y para muchos ancianos. Espero que siempre, si tienen lo que sería los poderes humanos, de ser más empáticos. Si conocen a alguna de las personas, pues también sean empáticos con ellas. Es algo de que no pueden olvidarse de la noche a la mañana, pero sí podemos hacer un mejor país con buenas personas. Esto fue todo por el día de hoy. Espero que hayan podido, como les comentaba, conocer lo que es más del país, sobre la historia y sobre la realidad de Guatemala. Nos vemos.